actas de las sesiones 291 y 292 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria da la lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 713 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1471 de esta comisión, por el que se solicitó informar sobre la justificación técnica y la forma de aplicación del artículo 3º del decreto 241 de 2018 del Ministerio de Educación, que modifica los coeficientes técnicos contenidos en el decreto 315 para los años 2022 a 2024, puesto que los trabajadores de jardines infantiles y sala cuna BTF han manifestado que se afectaría la calidad de atención en aula toda vez que se disminuye el coeficiente técnico para el nivel medio menor. Ordinario 712 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1472 de esta comisión, por el que se comunicó haber tomado conocimiento de la molestia de las educadoras de párvulos de jardines BTF por el no pago del bono de desempeño laboral, asignación destinada al personal asistente de la educación que se desempeñaba al 31 de agosto del año 2015 en establecimientos educacionales administrados directamente por municipalidades o corporaciones privadas sin fines de lucro, creadas por estas para administrar la educación municipal. En tal sentido, la comisión le solicitó informar acerca de la fuente de financiamiento de este bono que se ha comprometido para los trabajadores del sector, por cuanto no existe claridad acerca de la fuente de los recursos para su pago, cuestión que adquiere especial relevancia, se considera que a un grupo importante de trabajadores se les adeudaría el pago desde el año 2015. Ordinario 7-9 del subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1486 de esta comisión, por el que se le comunicó a la subsecretaria de Educación Parvularia haber tomado conocimiento del cierre del Jardín Infantil Fungi y Los Pepitos de la comunidad rural de San José, en la comuna de Algarrobo, que actualmente atiende a 10 niños y niñas, y no existe otro jardín infantil en aquella localidad, encontrándose el más próximo a más de 30 kilómetros, por lo que se vulneraría el acceso a la educación de estos niños. En razón de la gravedad de la situación, la comisión solicitó revertir la decisión de cierre y permitir la continuidad del Jardín Infantil Los Pepitos para este año. Correo electrónico del jefe de asesores del Ministerio de Educación, por medio del cual excusa la inexistencia del señor subsecretario de esta sesión, informa que asistirá el jefe de la División de Educación General de ese ministerio. Finalmente, correo electrónico de la diputada Cristina Girardi, a través del cual solicita, dada la relevancia y urgencia, dar lectura al correo suscrito por la señora Carmen Gloria Cheñó, mamá de un adolescente con autismo, que desde séptimo básico ha rendido su validación de exámenes libres en el Liceo A31 de Wynn, dependiente de la Corporación de Desarrollo Social de Educación. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, se abre, o más bien se ofrece la palabra en relación con la cuenta. Diputada Girardi. Gracias, presidente. Tiene que ver con el correo que envía la comisión de la señora Carmen Gloria Cheñó, quien efectivamente es madre de un niño autista. Ella también perteneció a una organización de madres de niños autistas, ¿no? Y lo que ella relata es que efectivamente el liceo de Wynn, ¿no?, que es un liceo municipal que depende de la Corporación Municipal de Wynn, todos los años su hijo y varios hijos de varios niños que tienen condiciones de autismo o de situaciones donde efectivamente no van a la educación regular o están educados en la casa o van a otro tipo de establecimientos que no tienen reconocimiento oficial, van a dar los exámenes libres a este liceo, ¿no? Y esto ha ocurrido durante 7 años, hasta el séptimo año, donde Carmen Gloria Cheñó lleva a su hijo Domingo a dar el examen libre para que vayan regularizando su educación, ¿no? Y lo que ella me plantea en el correo, además, es que es el único liceo, y lo pone como ejemplo a nivel país, de la forma y el trato que tienen los niños, ¿no?, y la acogida que tienen estos niños para dar el examen, desde el apoyo de los profesores hasta considerar situaciones como que el día del examen tratan de que no hayan ruidos molestos, porque los niños autistas muchas veces son hipersensibles al ruido, ¿ya?, y toman todos los resguardos para que los niños den los exámenes libres en mejores condiciones, ¿ya? Y se enteraron, ¿ya?, hace muy poco, que el liceo no iba a seguir dando exámenes libres, tomando exámenes libres a los niños, ¿ya?, y que los papás iban a tener que recurrir a otros establecimientos. Y la razón, ellos se entrevistaron con el alcalde
el alcalde Araya, y aparentemente esto es una instrucción que viene desde el Ministerio de Educación, porque el liceo no tiene el CIMSE, ¿no? Porque se supone que una de las situaciones para para poder tomar el examen, estar por sobre la media, ¿no? Pero leyendo la norma, ¿no? Yo analicé esta norma y lo que dice es que es preferentemente, ¿ya? Aquellos liceos que estén por sobre la media, no es imperativa la norma, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos, presidente, y todos los que estamos acá sabemos que el CIMSE no mide todo lo que ocurre en un establecimiento. Situaciones como estas, por ejemplo, del trabajo que hace el liceo con los niños autistas y con los niños que están en educación especial, obviamente ni siquiera el CIMSE la va a mirar, ¿no? Porque es algo que no se puede medir además, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que debiéramos pedirle a la superintendencia y al Ministerio de Educación, ¿no? De que esto no se haga efectivo y que el liceo, dado que es uno de los pocos liceos que efectivamente apoya, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? A los niños que están en estas condiciones para poder realizar sus exámenes libres, esto pueda seguir operando, dado que además la norma, ¿no? No es imperativa, ¿no? La norma dice explícitamente, preferentemente, y eso preferentemente no es imperativo, ¿no? Entonces, solicitarle al ministerio y solicitarle también a la superintendencia de que puedan dar las instrucciones necesarias a la Corporación Municipal de Educación de que este liceo pueda seguir tomando estos exámenes a estos niños y cumpliendo con lo que ya han cumplido con creces, ¿ya? Que es salvaguardar el derecho a la educación de los niños, otorgándole toda la facilidad y los apoyos para tomar estos exámenes en este liceo. Así que eso quería solicitarle también con el acuerdo de la comisión. Yo creo que mis colegas lo van a solidarizar con este tema porque me parece de toda justicia que esto ocurra de la manera que ha venido ocurriendo, presidente. Eso. Bueno, a título personal yo no puedo sino estar de acuerdo con lo que ha planteado. Me parece, sobre todo si la normativa lo permite, es decir, y por tanto someto a la consideración de los distinguidos diputados y diputadas la solicitud de la diputada Girardi en orden a oficiarle al ministro para que instruya en los niveles respectivos, porque creo que es un tema que puede abordar perfectamente la Secretaría Regional, el Departamento Provincial y a la Superintendencia, es lo que la gente... También. ¿Hay acuerdo? Por esta vez sí. Perfecto. Acordado. La idea en concreto es solicitarle que en virtud de lo que establece la propia norma y dada la relevancia que tiene lo que está cumpliendo ese liceo, ¿no es cierto?, que pueda seguir tomando los exámenes libres de validación de estudio que hacen estos niños especialmente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces nuestras diligentes secretarias harán llegar los oficios por usted solicitados. Sí, voy a hacerle llegar también las normas para que las podamos citar en el oficio. Me parece muy bien. Preferentemente. Bueno, Gracias. ¿hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Estamos todavía relacionados con la cuenta. Vamos a entrar entonces en puntos varios. Se ofrece la palabra. Diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas, todos. Presidente, es una situación que se está viviendo en la provincia de San Antonio. Yo la comentaba antes acá, la rememoro, que tiene que ver con la matrícula, con la falta de cupos en las escuelas públicas, que no es una situación tan común, digamos, a nivel nacional, pero en la provincia de San Antonio, tanto en Cartagena, en El Tabo, en El Quisco, en Algarrobo, en Santo Domingo, las escuelas están a tope y hay niños que no tienen dónde matricularse. Específicamente en la comuna de Santo Domingo, donde me ha tocado conocer los establecimientos públicos que son de muy buena calidad, tienen una excelente infraestructura y mucha preocupación del municipio por estos establecimientos. Durante el año 2021 se cerró un establecimiento particular subvencionado y eso significó que varios niños y niñas tuvieran que irse a otros proyectos. Y
a finales de año, del año pasado, todavía quedaban 100 niños sin matrícula, ¿ya? Sin tener un colegio donde estudiar. Por lo tanto, se le solicitó a los establecimientos municipales de la comuna de Santo Domingo que pudieran recibir a estos niños y niñas. Pero usted entenderá que recibir a 100 niños y niñas no, cuando ya tiene su matrícula completa no es tan simple. Entonces han tenido que hacer una serie de adecuaciones intentando no dañar los proyectos educativos de los establecimientos, específicamente el colegio más grande que tienen, el colegio urbano, es un colegio bicentenario. Ellos tienen un proyecto de tener 38 niños y niñas por sala, precisamente para tener mejores condiciones para estudiantes y también docentes, y les ha dado muy buenos resultados. Y por lo tanto tienen que acondicionar salas. Entonces hoy van a tener que acondicionar la sala de inglés, del laboratorio y otras para poder ampliar, digamos, sus cupos. Entonces, ellos han estado haciendo todos estos trámites y lo que quiero pedir es que podamos oficiar a la Seremi de Educación de la región de Valparaíso y al Ministerio de Educación en dos sentidos. El primero es que respecto de lo que ya está desarrollando, se está desarrollando desde el municipio, se les pueda entregar apoyo y se sea lo más diligente posible en términos de autorizar la construcción de esas salas y todo lo que tiene que ver con los trámites que se tienen que realizar, también con algunos sobrecupos en algunos cursos. Pero además de eso, presidente, yo creo que sería especialmente importante que el ministerio pueda entregar apoyo económico y colaborar en ese sentido también, porque hasta ahora la municipalidad se ha estado haciendo cargo 100%, y ellos, como le digo, yo destaco mucho el proyecto educativo que tienen, lo que han logrado con los establecimientos públicos, pero es evidente que en una situación como esta, de contingencia además, se requiere apoyo del ministerio. Entonces sería relevante si la comisión pudiera apoyar también en ese sentido a un municipio que lo hace excelente en este porque no tenemos tantos buenos ejemplos a nivel nacional. Y presidente, le sumo aquello que esta es la situación para el 2022, pero sigue llegando gente a la provincia de San Antonio, entonces el problema se necesita más infraestructura, ¿ya? Y eso ocurre en las comunas que ya le mencioné antes, y por lo tanto hay un problema también de mediano y largo plazo que abordar. De hecho, esto se agudizó con la pandemia y realmente es mucha la gente que su hijo no tiene matrícula, y de hecho lo vinculo con el tema de los exámenes libres, porque hay muchos que están rindiendo exámenes libres, algunos lo hacen porque prefieren esa alternativa, pero otros lo tienen que tomar porque no hay matrículas, ¿ya? Y en varias de estas comunas solo hay alternativa pública, solo hay establecimientos públicos. Así que, presidente, le agradecería que pudiésemos hacer esa solicitud de agilizar todos los trámites y apoyar de esa manera a la comuna de Santo Domingo, pero además que se tenga en consideración la necesidad de aportes económicos también para colaborar en esta situación. Perfectamente claro. Diputado señor Romero, ¿quiere? Presidente, ¿puedo? Sí, por supuesto. Gracias. Por su intermedio, consultarle a la diputada Roja el motivo por el cual cierra los colegios particulares subvencionados. Y lo segundo, me alegra, diputada, de verdad, y lo digo mirándola a la cara, que se reconozca que los liceos bicentenarios son un éxito a nivel nacional, que dan una buena educación y tienen una gran demanda. En serio, yo creo que es bueno reconocerlo. Gracias, presidente. Bueno, parte Diputada Rojas, para responder. por lo último, es un colegio que hace poco recibió esta denominación, ya que han estado obviamente haciendo los esfuerzos para haber logrado aquello. Como decía, tienen además establecimientos rurales que sin ser bicentenario entregan una muy buena educación también, son rurales y tienen estándares muy altos, presidente. Todos tienen internet, conectaron, realmente el acondicionamiento que tienen es muy, muy bueno. Y sobre el cierre, los apoderados vinieron aquí a la comisión del colegio que se cerró. Fue porque el terreno, quien arrendaba el terreno a ese establecimiento, decidió hacer otra cosa con el terreno. Y fue bien trágico, de hecho, la situación, porque el sostenedor del establecimiento decía que no tenía problemas en seguir, pero las personas que arrendaban el terreno dijeron que no, y se tuvo que terminar el proyecto, y desde abril del 2021 los apoderados empezaron a buscar soluciones, pero en la zona no hay
tantos establecimientos y como les digo, ya hay una situación de matrícula, entonces no era tan simple poder absorber la cantidad de estudiantes que quedaron sin matrícula. Sobre el punto, el diputado señor Pardo, luego el diputado señor Bobadilla. Presidente, en otros lugares también se ha producido el mismo fenómeno. Por ejemplo, en la comuna de La Ligua hay una mayor demanda por cupos, producto de mucha gente que ha emigrado desde Santiago hacia estas comunas, en parte producto de la pandemia, en parte, y yo creo que aquí va a penar fuerte la restricción que hay para la apertura de nuevos establecimientos, particulares subvencionados, que justamente tienen la capacidad de tener una respuesta flexible ante este tipo de demanda. Gracias. Diputado señor Bobadilla. Presidente, Perdón. Presidente, la verdad es que lo que ha dicho la diputada Roja yo no lo quiero dejar pasar. Y lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con su planteamiento y con su solicitud. Pero sí quisiera resaltar 2 o 3 cuestiones que son tremendamente importantes y yo me alegro que la diputada lo reconozca así en su solicitud. Primero que cuando se quiere se puede. ¿A qué me refiero? Que colegios municipales que lo estén haciendo bien, creo que hay que destacarlo. Porque la solución de los servicios locales de educación precisamente era dar una respuesta de calidad y educación para todos los alumnos. Tengo entendido que este colegio no pertenece a ningún sistema local de educación, o estos colegios en esta comuna. Y eso creo que es importante. Creo que destacar cuando las organizaciones, en este caso la Municipalidad de Santo Domingo, lo hace bien, yo creo que hay que destacarlo. Y es un ejemplo quizás para el resto. Y yo soy de los que estoy convencido de que los sistemas locales de educación no son la solución para mejorar la educación. Yo creo que el camino es fortalecer precisamente el trabajo de los municipios para tener resultados como el que plantea la diputada Roja. Y por otro lado, presidente, creo que es muy importante lo que también ha planteado la diputada Roja, esto de los proyectos educativos, que aquí se han tenido que ver forzados en cierta medida, relata ella, para dar mayor cobertura. Y yo creo que es tremendamente importante el respetar precisamente los proyectos educativos. La diputada plantea una matrícula de 38 por curso, cuando normalmente en los colegios a veces llegamos a 40, 45. Entonces yo quiero destacar estas situaciones porque creo que son, en definitiva, cuestiones que no son menores. Hay municipios que lo puedan hacer bien, y lo otro, la diversidad de proyectos educativos. Creo que es tremendamente importante que se tenga en consideración para el futuro y que no tengamos el proyecto educativo, que no tengamos la alternativa. Y por otro lado, creo que lo que ha planteado también esto de que producto de que desaparece un colegio particular subvencionado se genere esta situación, creo que no es menor. Creo que el camino es, precisamente lo planteaba el diputado Pardo, es fortalecer las oportunidades que tengan los privados para que también puedan incursionar en el ámbito de la educación. Yo creo que es muy bueno y le hace muy bien al país. Reitero, estoy de acuerdo con el planteamiento de la diputada, pero hechas esas observaciones creo que es importante tenerlas presentes. Gracias, presidente. Bueno, en parte por sus comentarios, me veo la obligación de decir algunas cosas. He tenido la suerte de ser parte, ¿no es cierto?, de quienes en los últimos 16 años hemos construido estas leyes. La primera cuestión que hay que decir es que esta es una situación muy excepcional, que un colegio particular subvencionado cierre, y hay una razón muy particular, que arrendaban, y justamente queríamos corregir eso, ¿ya? Al exigirle que sean propietarios de su establecimiento, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Segundo, no dependía de ellos, porque al arrendar el terreno fuera imposible continuar como lo relataba. Lo segundo es que en la ley que yo contribuí a estudiar, precisamente lo que se dice es que la educación tiene provisión mixta, tanto pública como privada. Lo que tratamos de evitar es que allí donde no había demanda, o sea, no había demanda, como es el caso, no se fuera a abrir un colegio a media cuadra de un colegio público, un privado que empieza a competir por la misma demanda.
Eso es insano para el sistema, porque hace que, ¿no es cierto?, los colegios, como ha ocurrido, queden sin matrícula. Y eso hay que racionalizarlo porque es recurso público, al final esté en lo público o en lo privado, es recurso público, que no hay que dilapidar. Así que yo no creo que haya problemas. Si hay demanda, yo diría, en un lenguaje que no me gusta, pero ahí hay un nicho, ¿no es cierto?, de negocio interesante para alguien privado que tenga capacidad de invertir. Si es que no lo hace lo público, porque por lo que tú señalabas, Camila, lo público idealmente pudiera responder, ¿no es cierto?, y claro, hacer un colegio o ampliar su matrícula, que para lo que cual requieren ampliar su infraestructura, ¿no es cierto?, para no colisionar con el proyecto que tienen, y por otro lado requieren lo que tú planteas, que el sistema colabore haciendo más expedito el proceso. Yo sé lo que es conseguir, ¿no es cierto?, todo el trámite de declaración de sostenedor o colaborador de la función educacional del Estado. Así que me parece razonable lo que tú planteas y debiera la autoridad estar actuando proactivamente, porque ahí se está poniendo en entredicho el derecho a educarse de un número importante de estudiantes. Así que, si les parece, accedemos a lo solicitado por la diputada Camila Rojas en orden a oficiar al Ministerio con el apoyo de esta comisión. Dijiste al Ministerio, a la Seremi de Educación de la Quinta Región, ¿no es cierto? Y además a la... Claro, yo creo que es un tema, por lo que conozco, que compete básicamente a el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Una vez que tengan un proyecto, irán a buscar los recursos y probablemente tendrán que recurrir al gobierno regional, que normalmente financia la construcción o ampliación de establecimientos, pero para eso tiene que tener un proyecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acordado? En el acuerdo, sí. Sí, no, yo sé, pero lo podemos conversar. ¿Para qué vamos a generar un diálogo en ese sentido? Breve. Diga, diputada Rojas. Sí, es una acotación, pero yo sé que este debate puede concitar posiciones ideológicas distintas. Yo no estoy de acuerdo con los diputados, digamos, en su posición, y sé que ellos tampoco con lo que usted mencionaba. ¿Ya? Porque para mí, de hecho, la alternativa tiene que ser la construcción de infraestructura pública. De hecho, está ahí la posibilidad de hacer crecer la matrícula pública y los alcaldes, de hecho, en este caso, que son los sostenedores, así lo quieren también en las comunas del litoral central. Sumar a eso que hay comunas en donde nunca ha habido establecimientos particulares subvencionados, es decir, nunca hubo particulares interesados en poner colegios en esos lugares. Entonces, yo sé que esto concita una discusión que podría dar para largo, pero quisiera sí, presidente, que nosotros en el oficio expresemos al ministerio lo importante que es que apoyen esta situación en el corto y mediano plazo, porque esto es un problema que está ocurriendo y el ministerio tiene que alentar a los establecimientos públicos. Entonces, yo creo que esa solución hoy y ese apoyo se requiere ahora. ¿Ya? Y hasta ahora no ha existido, más allá de decir solucionen el problema de los niños sin matrícula. Claro. O sea, ahí hay que ayudar, en el caso puntual, al municipio de Santo Domingo, que en este momento tiene problema, pero como usted señala, hay otros municipios que están en una circunstancia que en el corto plazo puedan estar viviendo una situación parecida a lo que ocurre en Santo Domingo. Y allí tiene que haber política pública. Yo soy de la idea. Y también, sí. Ya. Muy bien. ¿Alguien más en puntos varios? A los diputados que están de manera telemática, Camila Vallejos, Rodrigo González. ¿Quién más veo? El diputado Fuenzalida, ¿no es cierto? Bien, no habiendo más interés en usar de la palabra en puntos varios, entramos en el orden del día. Y como ustedes saben, porque nuestras diligentes secretarias le han enviado las convocatorias, esta sesión tiene por objeto ocuparnos de los siguientes asuntos. En primer lugar,
continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mociones refundidas que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurar su conectividad al acceso a Internet como herramienta esencial en el derecho a la educación. Los boletines son los 14.579-04 y el 13.482-04 en primer trámite constitucional. Hemos invitado a esta sesión al jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, don Raimundo Larraín. Recuerden que en la cuenta se señaló que el señor subsecretario de Educación, que nos acompaña habitualmente, tenía dificultades hoy, particularmente para asistir, y viene en su reemplazo el señor Larraín, y viene acompañado también del jefe de asesores, un conocido nuestro, don José Pablo Núñez Santis. También nos acompaña, y ya está hace bastante rato, y le saludamos con mucha deferencia, el señor subsecretario de Telecomunicaciones, don Francisco Moreno Guzmán. Él está acompañado por el asesor de gabinete, don José Huerta Estrada, que le invito, no sea tan tímido, introdúzcase un poco más, por favor. Por favor. No me parece bien. Está invitado y viene acompañando al subsecretario. Bueno, eso es, entonces, a mí me gustaría invitarlos a que pudiéramos terminar este proceso. Recordaré que nos quedaban por votar solo 2 indicaciones. También le solicitamos a los autores de esas indicaciones que pudieran, dado que en la sesión quedó claro que había problemas con la indicación, la pudieran reformular, y entiendo que eso lo hizo tanto la diputada Vallejo como el diputado señor Pardo, que también presentó una indicación del mismo tenor en el artículo 24C. Así es, no en el mismo tenor, sino que una indicación a ese artículo, ¿no? Le voy a pedir a nuestra secretaria que por favor lea las indicaciones y posteriormente podamos votar. Recuerdo que procedimentalmente, solo para efecto, le vamos a pedir que los autores de la moción o de la indicación tienen un espacio para poder fundamentar la misma. El Ejecutivo, la persona del subsecretario, pueda también plantear su posición, y si algún diputado tiene una posición en contrario, también tendrá el espacio para argumentar y luego votamos. ¿Les parece? Muy bien. Presidente, la indicación 13 de la diputada Vallejo es para modificar el artículo 3 por uno del siguiente tenor. Artículo 3. Modifícase la ley 18.168 General de Telecomunicaciones, reemplazando el artículo 24C por el siguiente. Artículo 24C. Tratándose de concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, las prestaciones deberán otorgarse dentro de su zona de servicio en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa. Por motivos técnicos calificados, definidos de esa forma por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se podrá prorrogar dicho plazo por otros 3 meses no renovables. Con todo, el proveedor deberá desplegar todos los medios necesarios para la provisión del servicio requerido en el menor plazo posible, especialmente cuando se trate de territorios en donde existan municipalidades, establecimientos de educación y o salud que requieran de Internet para su adecuado funcionamiento. Asimismo, cuando los establecimientos educacionales y o de salud que reciben financiamiento público son los que realizan la solicitud mencionada en el inciso primero, el proveedor deberá entregar Internet con una calidad necesaria para los fines particulares que requieren dichos establecimientos. Para estos establecimientos deberán ofrecer tarifas de acceso especiales menores al precio de mercado. La indicación que la hemos asignado con el número 13 bis es del diputado Pardo para reemplazar el mismo artículo. Yo agradecería que discutiéramos primero la de la diputada, o tenemos que hacerla conocer. Son casi iguales. Exactamente. Ya, la lea entonces. No, yo me someto a la voluntad. Porque además, si se aprueba una, la otra queda rechazada. Entonces, tiene sentido discutirlas ambas en conjunto. Léala entonces. La del diputado Pardo es para modificar el artículo 24C por el siguiente. Artículo 24C. Tratándose de concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, las prestaciones deberán otorgarse dentro de su zona de servicio en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa. Por motivos técnicos calificados, definidos de esa forma por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se podrá prorrogar dicho plazo por otros 3 meses no renovables. Con todo, el proveedor deberá desplegar
todos los medios necesarios para la provisión del servicio requerido en el menor plazo posible, especialmente cuando se trate de territorios en donde existan municipalidades, establecimientos de salud y o educación que requieran de Internet para su adecuado funcionamiento. Hay un inciso final en la otra indicación. O sea, claro. A ver, las dos indicaciones son exactamente idénticas en los incisos 1, 2 y 3. La diferencia está en que la indicación de la diputada Vallejos agrega un inciso cuarto, ¿ya? Eso es, pero son a la letra. Bien, diputada Vallejo está solicitando la palabra y luego el diputado Fuenzalida. Sí. Gracias, presidente. Bueno, para aclarar la gran similitud que existe entre las dos indicaciones, esto se debe a que el Ejecutivo, después de la sesión de la semana pasada, se allanó a enviar también una sugerencia, una propuesta para perfeccionar el texto del proyecto sobre lo que corresponde a telecomunicaciones, particularmente el subsecretario de Telecomunicaciones. Y por eso, a partir de las observaciones técnicas que realizó la subsecretaría, se presentó una redacción que nos parece muy atendible y que recogimos ambos parlamentarios, ¿ya? Que tiene que ver con la zona geográfica en la cual operan estos prestadores del servicio en el momento que se abre la solicitud y que dentro de ese territorio se dé el mandato a aquellos prestadores. La única diferencia está en algo que a nosotros nos parece importante para mantener el espíritu del proyecto que le da sentido al proyecto. Esto no solamente los plazos de 6 meses que deben entregar una oferta los prestadores, que obviamente se reduce a lo que existe actualmente, que es de 2 años, sino que también incorpora esta provisión que tiene que ser para educación y para salud, que salud es algo que innova la propuesta del Ejecutivo, tiene que ser con un Internet adecuado, de calidad, según las necesidades, ¿ya? Para mantener esta idea de que no sea cualquier servicio de Internet, sino que funcione según los requerimientos que tienen las escuelas. Y lo segundo es que sea a una oferta menor que el mercado. No establecemos ni porcentaje ni nada por el estilo, sino que atendiendo al rol de servicio público exista esa diferenciación respecto a otras iniciativas privadas o de otros sectores incluso del Estado. En este caso, como tiene un valor estratégico, que sea menor al valor de mercado. Eso es básicamente, presidente, las indicaciones son básicamente iguales, recogiendo las observaciones técnicas del gobierno, pero la que presenté innova en ese párrafo que tiene que ver con el valor del servicio, la oferta, y la calidad de la oferta. Muchas gracias y aprovecho de agradecer al Ejecutivo en la persona del subsecretario que haya tenido disposición a aquello. Perdón, también, presidente, me sumo a ese agradecimiento porque fue muy positivo el trabajo que hizo el subsecretario. Muy bien. Diputado señor Fuenzalida y luego el diputado señor Pardo me está pidiendo la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Yo tengo algunos alcances respecto de estas indicaciones, como quedaron, porque en primer término, ¿qué se entiende por zona de servicio? Tengo entendido que la zona de servicio que ofrece una compañía vendría siendo como el área de concesión. Por lo tanto, a contrario sensu, me parece que esta norma que se establece en la Ley de Telecomunicaciones vendría siendo un desincentivo a las empresas a que declaren nuevas áreas de concesión, ¿ya? Por las complejidades que podría tener en algunos territorios. Por otro lado, respecto de ambas indicaciones, el tema de, estoy viendo acá la indicación, dice, tienen que entregar el servicio dentro del plazo de 6 meses contados desde que se les solicita y por motivos técnicos se puede prorrogar por una sola vez, ¿no es cierto?, por 3 meses más. ¿Qué pasa si no existen temas, o sea, si existe una problemática técnica? Yo les puedo poner un ejemplo. En Alcohuas,
comuna de Paihuano, ¿ya? Para poder iluminar con internet un sector, ¿ya? Claro, se podía desarrollar, pero solamente respecto de ciertas coordenadas. No se podía hacer en todo el lugar. Estoy planteando un tema rural, un tema que está metido, ¿no es cierto?, en los cerros de nuestro país, y que el tema técnico funcionaba en un sector e inmediatamente al lado, ¿ya?, no había ninguna posibilidad de que técnicamente se pudiera iluminar con internet eso. Y lo último, respecto de el tema del valor, ¿ya? Estando de acuerdo con que tenemos que lograr, ¿no es cierto?, esta equidad digital, creo que esto tiene que ir por la vía de los subsidios a través del Fondo de las Telecomunicaciones, y no puede ir por la vía, ¿no es cierto?, de una tarificación que se haga en la misma ley. Y yo creo que eso también es un desincentivo para que las empresas, en definitiva, hagan de esta norma una letra muerta, ¿ya?, por no contar con los recursos que se tendrían que adicionar, ¿no es cierto?, para que se pudiera subsidiar esta prestación de este servicio. Esos son los tres alcances que tengo respecto de las dos indicaciones, los dos primeros respecto a las dos indicaciones y la última respecto a la indicación de la diputada Vallejo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Fuenzalía. Diputado señor Pardo. Gracias, presidente. Primero, aclarar o complementar lo que decía por su intermedio la diputada Vallejo, ambas indicaciones, incluyendo la mía que no incluye el inciso cuarto, que incluye el de la diputada Vallejo, cubren los sectores de salud y educación. Ambas lo dicen explícitamente, donde existan municipalidades, establecimientos de salud y o de educación que requieran de Internet para su adecuado funcionamiento. Y también está cubierta la calidad en términos del adecuado funcionamiento, en la forma que nos han además recomendado hacerlo. Yo comparto las aprehensiones del diputado Fuenzalía por su intermedio, pero precisamente el desincentivo para que una compañía cualquiera, grande o chica, pueda incluir como zona de servicio un área rural, por ejemplo, no se produce en la medida que no se le imponga una tarificación que lo haga inviable. Por eso que no comparto el inciso cuarto de la diputada Vallejo, primero porque es muy difícil establecer cuál es el precio de mercado. El ejemplo que ponía el diputado Fuenzalía de la comuna de Paihuán, que seguramente es una comuna rural, de una zona extrema y alejada, significa que para llegar a ese punto hay que hacer un proyecto especial. Bueno, ¿cuál es el valor de mercado de ese proyecto especial? ¿Quién lo define? Como para poder decir después, ya, de este valor de mercado, esta compañía va a cobrar menos y por eso estaría cumpliendo con la ley. Yo creo que es un inciso bien intencionado, pero extremadamente voluntarista y que además de alguna manera fija precio y desincentiva, como decía el diputado Fuenzalía, que podamos ir avanzando, como de hecho se está haciendo. Nos presentaba el subsecretario el plan para cubrir prácticamente el 100% de los establecimientos educacionales dentro de lo que está hoy día ejecutando a través del Fondo de las Telecomunicaciones, y de la misma forma, la forma en que se están cubriendo hoy día con las nuevas tecnologías, las zonas que hoy día no están cubiertas. Entonces yo creo que el inciso cuarto me merece el mismo reparo que ya se ha señalado, y creo que produce más perjuicio que beneficio, porque va justamente a desincentivar y a enrarecer un sector que hoy día está dando crecientemente respuesta a la demanda de conectividad. ¿Algún otro señor diputado? El diputado señor Romero. Gracias, presidente. Para luego ofrecerle la palabra al Ejecutivo. Gracias, una vez que... Perdón. Una vez que todos los diputados que quieran intervenir lo hagan, le voy a ofrecer la palabra al señor subsecretario. Perfecto. Bueno, saludar a su secretario por su intermedio, presidente, y a mí también me hace ruido lo que estaba planteando la diputada Vallejos. Por ejemplo, una comuna que no es rural, que es una ciudad, Coronel, pero que a 30 kilómetros más adentro tiene la isla Santa María, y donde ninguna empresa ha llegado a prestar un buen servicio. También hay colegio, está Carabinero, hay establecimientos de salud primaria, pero ¿qué ocurre con aquello? A mí me gustaría, obviamente voy a apoyar lo mejor para el país en general, pero me preocupa particularmente mi distrito y la comuna de Coronel.
repito, la isla Santa María, donde viven cerca de 2.300 personas, Puerto Norte y Puerto Sur, donde tenemos un liceo, colegios básicos, repito, está Carabinero, está Salud, pero tenemos una muy mala conexión, prácticamente no hay internet, ninguna empresa se ha interesado en instalar internet allá, conexión para telefonía móvil, menos, tienen que caminar kilómetros, ir a un cerro cuando pueden conectarse. ¿Cómo se enfrenta a esa situación por su intermedio a nuestro subsecretario de Telecomunicaciones, presidente? Gracias. Diputado, señor Bobadilla. Gracias, presidente. Yo veo que la diferencia entre las 12 indicaciones son quizás en el papel muy mínimas, pero tienen una diferencia, yo diría, mayor. Y yo creo que en el texto, aparte de donde dice que se debe cobrar a un precio inferior de mercado, yo creo que todos podríamos estar de acuerdo. Y si nosotros sacamos ese párrafo, ambas indicaciones son iguales. Entonces, antes de votar el presidente, yo le pediría a los autores de esta moción que establece un precio inferior de mercado, si estarían dispuestos a retirar ese párrafo. Y yo creo que en el resto del texto vamos a estar, si no todos, la gran mayoría de acuerdo. Lo que nos hace ruido es solamente eso. Y yo también agrego en esto, presidente, y por eso hago la solicitud, y ya lo dijo el diputado Pardo, estaríamos en cierta forma fijando precios. Y la verdad es que yo creo que, no es que yo crea, esa facultad no la tenemos los diputados. Y creo que podría haber allí también un viso de inconstitucionalidad. Entonces, yo sugiero, presidente, para que podamos avanzar, que haga la consulta a los autores si estarían en condiciones de retirar el párrafo que estaría fijando precio. Gracias, diputado. ¿Algún señor diputado? ¿Algún otro señor diputado? Diputado Fuenzalida. Gracias, presidente, por su intermedio. ¿Cómo se calificó esta norma por la Secretaría? ¿Simple, de quórum? Quería aclarar eso, señor presidente. Le ofrezco la palabra y para transparentar, no habíamos conversado el punto. Yo voy a dar la palabra a la secretaria abogada, que para esto, este efecto, actúa como ministro. Sí, presidente, vamos a revisarlo con detención porque esta norma es nueva, nos llegó hoy día la indicación nueva y vamos a revisarla con detención respecto de su calidad de orgánica constitucional, que entiendo que es lo que está preguntando el diputado Fuenzalida. Sí, eso está. Lo vamos a revisar. Porque en la comisión no se vota con quórum, sino en la sala. Eso va en el informe. Va en el informe y ahí deberá quedar debidamente consignado la calidad del quórum que requiere esta indicación. La diputada Vallejos había solicitado la palabra. No, presidente, simplemente aclarar que no voy a retirar ese inciso de la indicación y insistir en que no fijamos ningún tipo de tarifa. ¿No? Es solamente la redacción, de hecho es bastante clara, señalar que tiene que ser bajo precio de mercado. Y es una cuestión de reglamento determinar cómo se da eso, pero no es una fijación tarifaria. Ok. Presidente, Disculpe. Que... Ya, diputado. Presidente. No, si no es Fuenzalida. No. Sangüesa. Disculpa. Es que, Senador Sangüesa. Senador, como ya me descolocó. Diputado, señor Sangüesa. Sigo aquí, presidente, sigo aquí. Presidente, yo creo que sería bueno, aprovechando la presencia del subsecretario, que se aclarara si existen zonas concesionadas, porque las dos indicaciones hablan de la responsabilidad de la empresa que tiene el territorio. Entonces,
la pregunta natural es, ¿qué pasa si hay 2, 3, 4 empresas en el mismo territorio? ¿Quién va a determinar la obligación? ¿Va a ser el cliente el que, si fue a la empresa A, obliga a la empresa A? O si va a la B, obliga a la B? Porque lo que yo tengo entendido que es cierto, existen las bandas, pero el territorio donde operan digamos, es para todo, ¿no? Entonces creo que eso es importante aclararlo. Agradecería, señor subsecretario, de tomar debida consideración para responder a lo planteado por el diputado señor Sangüesa. Diputado señor Bobadilla. Presidente, el comentario que ha hecho está encendido. Es que yo siempre está encendido el micrófono, estimado diputado. No, el comentario que ha hecho el senador electo no es menor. Si hay más de una empresa que atiende en un territorio. Yo pongo la otra situación. Y allí me quedo con lo que ha planteado el diputado Fuenzalida, el tema de los incentivos. Usted y yo, presidente, en nuestro territorio tenemos zonas rurales. Y hay muchas zonas rurales en que no existe ninguna opción. Es más, vimos a través de distintos canales de televisión escenas que realmente eran muy, muy tristes, por decirlo de alguna forma, cómo los niños tenían que subirse arriba de un árbol, arriba de un techo para tener señal. Eso lograban hacerlo, pero hay muchos que no lo han logrado. ¿Por qué? Porque hay zonas donde no hay servicio simplemente. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿qué incentivo va a tener una empresa para llegar a esos lugares si le estamos diciendo, usted debe cobrar un precio inferior al de mercado? ¿Qué incentivo va a tener? No va a tener incentivo. Y vamos a seguir postergando a muchos alumnos o a muchos territorios que se queden sin el servicio. Ok, gracias, diputado. Yo creo que está claramente planteado el tema. La diputada Vallejo me ahorró la necesidad de consultar, como usted estaba sugiriendo, porque ella ya dijo que no está disponible a retirar el párrafo cuarto. Y le voy a solicitar, para cerrar el punto, la opinión al Ejecutivo representado por el señor subsecretario de Telecomunicaciones. Muchas gracias, presidente. Saludarlo y por su intermedio a los demás miembros de esta Comisión de Educación, a la Secretaría Legislativa. Dos temas previos. El primero, valorar y agradecer la disposición por su intermedio de la diputada Vallejo, quien retiró finalmente la indicación establecida en el numeral 13 del proyecto de ley, y básicamente en función de lo que significó el análisis que hicimos durante la sesión anterior de esta comisión. Hoy día nosotros tenemos en Chile una Ley General de Telecomunicaciones que, con todas sus imperfecciones y las necesidades de cambio, ha permitido en la práctica que exista un mercado especialmente competitivo. Y me refiero a esto porque justamente ayer, junto con la ministra Gloria Hutt, dimos a conocer la serie de estadísticas a septiembre del 2021. ¿Cuál es el punto que les quiero exhibir? Bueno, justamente a propósito del Internet fijo, hoy día en primer lugar está la empresa BTR con un 29.8% de participación de mercado, le sigue Movistar con un 28.8%, pero en tercer lugar está la empresa Mundo Pacífico. ¿A qué voy con esto? Mundo Pacífico con un 13.5%, que hay espacio para que proveedores de acceso a Internet, medianos o incluso pequeños, participen del mercado de las telecomunicaciones. Eso en primer punto. En segundo lugar, efectivamente nosotros lo que pretendemos con esta norma, y que a su vez se está analizando y votando en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de esta Cámara, de hecho en las sesiones a las 5 de la tarde, está considerado este artículo que fue aprobado por el Senado, tanto por la Comisión como por la Sala, y que esperamos también que sea aprobado por esta corporación. Lo importante acá es que hay que actualizar una norma que data del año 1987, la ley es del 82, y el 87 se estableció un plazo para que las compañías de servicios de telefónicos fijos, por cierto, ¿no es cierto?, le respondieran a las distintas solicitudes. Lo típico que pasaba, presidente, ustedes recordarán los años 80, los primeros años de los 90, donde las personas finalmente hacían fila o tenían que inscribirse para que la empresa en cuestión les otorgara el servicio de telecomunicación, en este caso de telefonía fija. Pues bien, esta norma no tiene aplicabilidad respecto a los servicios de telecomunicaciones amplios, y es por eso que nosotros estamos estableciendo esta categoría, que obviamente está considerado los servicios de acceso a Internet,
y que se establece, ¿no es cierto?, que son 6 meses en los cuales la persona en cuestión va a recibir una respuesta de la compañía en la medida en que la persona en cuestión solicite el servicio para un lugar o una zona donde la empresa tenga la concesión otorgada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Visto desde el otro ángulo, es la empresa de servicios de telecomunicaciones quienes solicitan a Subtel el otorgamiento de una concesión de servicio público de telecomunicaciones. Por lo tanto, las empresas, obviamente hoy día, van a estar muy atentas a señalar en específico los lugares, ya sea comunas, ya sea provincia o incluso sectores determinados donde van a solicitar la concesión. Y eso creemos que es bueno, que es sano. De modo tal de que ya sabemos que las personas que solicitan el servicio, como máximo, van a tener que esperar 6 meses y que existe en el inciso segundo una norma, ¿no es cierto?, que por motivos técnicos calificados, definidos por la Subtel, se podrá prorrogar dicho plazo por otros 3 meses más, por lo tanto, completando el plazo de 9 meses. Ahora bien, respecto, presidente, al inciso último de la indicación presentada por la diputada Vallejo por su intermedio, nos genera básicamente ya lo que se ha conversado acá, inconveniente desde el punto de vista, en primer lugar, de que se establece que siendo los quienes solicitan la conectividad a Internet, establecimientos educacionales o de salud, primero se debe entregar una calidad necesaria para los fines particulares que requieren dicho establecimiento. Yo no podría decir que es razonable. Sin embargo, presidente, esto es una norma que aplica de lleno en la ley de velocidad mínima garantizada, que en el fondo, en noviembre del año 2017, se aprobó por este Congreso, presidente, una ley respecto a la cual nosotros vamos a tener perfecto control y conocimiento en relación a cuál es el Internet, desde el punto de vista de la bajada, ¿no es cierto?, de datos principalmente, o de la transmisión de datos, que se me está entregando y comparándolo con el plan que yo adquirí en su momento. ¿Ya? Esto es una ley que requiere una estructura bastante engorrosa, y ya estamos en el último proceso de licitación para que un consorcio se haga cargo de las mediciones a nivel nacional. Entonces, respecto a la calidad, yo digo, eso está resuelto en la ley 21.046 del 25 de noviembre del 2017. Y en relación al tema de que para estos establecimientos deberán ofrecerse tarifas de acceso especiales menores al precio de mercado, lo que ya se ha reiterado acá. Creemos que técnicamente es una fijación de precio, aunque pueda parecer un poco ridículo en términos de que un peso menos al precio de mercado, no conociendo ni sabiendo quién va a determinar ese precio. Si es un promedio simple de los servicios que prestan las distintas compañías, ¿no es cierto? Vemos el caso de que, proyectándolo por su intermedio, presidente, el ejemplo que puso la diputada Vallejo la semana pasada, creo que me mencionó la localidad de San Gabriel en la comuna de San José de Maipo, provincia Cordillera. Bueno, no me cabe la menor duda de que si el establecimiento educacional requiere servicios de Internet, que es muy probable, no tengo el listado completo acá, que esté dentro de los 10.086 establecimientos educacionales del programa Conectividad para la Educación 2030, va a querer que participe la mayor cantidad de empresas. Yo me pregunto si, por ejemplo, Mundo Pacífico, ¿no es cierto?, que es una empresa mucho más liviana que las tradicionales que conocemos, va a estar en condiciones de participar en ese concurso, y así multiplicado por cientos de miles de establecimientos, si es que de entrada ya le estamos fijando un precio que sea menor al precio de mercado, o asumimos nosotros que la interpretación es el precio promedio de todos los proveedores. Entonces creemos que no es la forma de ir construyendo más competencia y mayor mercado, porque queremos que los precios sigan bajando. Chile tiene una gran experiencia desde el punto de vista de la portabilidad numérica, y eso ha significado reducciones en 10 años por más del 50% de los valores de los precios de celular. Recuerden ustedes a principios de los 2000, en cuanto estaban, ¿no es cierto? Entonces, no utilicemos herramientas que pueden finalmente generar una situación compleja desde el punto de vista de la competencia. Empujemos finalmente que las personas tengan claridad que en 6 meses, si es que la compañía en cuestión solicitó el decreto correspondiente de concesión de servicio público de telecomunicaciones, obtenga la respuesta para que así cuente con la conectividad necesaria. Eso, presidente, y agradecer nuevamente la disposición y el trabajo de esta comisión. Muchas gracias. Sangüesa. Sí, en la línea, por su intermedio, presidente, al diputado Sangüesa, la obligación de responder dice relación, de acuerdo a lo que está establecido hoy día en ambas indicaciones, tanto el diputado Vallejo como el diputado Pardo, de la empresa de servicio de telecomunicaciones respecto a la cual se le haga el requerimiento. Obviamente. Obviamente no está acá definido y arbitrado qué es lo que pasa si esa misma persona, ¿no es cierto?, en un acto a continuación del anterior va donde una compañía y posteriormente va a una segunda y pide el mismo servicio. Obviamente eso no está regulado
y creemos que en la práctica eso se puede analizar desde el punto de vista de la normativa propia de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero lo importante y relevante es que la obligación es de la compañía en la medida que tenga una concesión de servicio público de telecomunicaciones en el lugar donde se está requiriendo la conectividad a Internet. Gracias, presidente. Y solo para completar el círculo, ¿no es cierto? Este tipo de concesiones opera igual que otras concesiones como el agua, por ejemplo, que puede ampliarse o no. Solicitar la ampliación de... Sí, desde el punto de vista de los decretos que nosotros dictamos permanentemente, son publicados en el diario oficial, ¿no es cierto? Efectivamente, no hay ninguna restricción para que se vayan presentando solicitudes adicionales a las anteriores, y eso permite, ¿no es cierto?, que haya conocimiento de la industria respecto a los competidores de esa empresa en cuestión. Por lo tanto, hasta el momento ha funcionado, después de ya 35 años, un sistema que permite finalmente que hayan distintos competidores con sorpresas como la que acabamos de señalar respecto a Internet fija, y que estamos empujando ese carro. O sea, reconocemos la necesidad de cerrar la brecha digital, y es por eso es que nos importa tanto que Conectividad para la Educación 2030 sea una realidad en el transcurso de este año 2022, dando el Internet de alta velocidad a 10.086 establecimientos educacionales. Gracias, presidente. Muy bien. Están todas las cartas sobre la mesa, estimados colegas. Le ruego... Quisiera decir una cuestión que es de sentido común. Dado que la indicación de la diputada Vallejos es exactamente igual en los párrafos 1, 2 y 3 a la que presentó el diputado señor Pardo, en la eventualidad que se aprobara de la diputada Vallejo, se da por entendida que está aprobada, ¿no es cierto?, la del diputado señor Pardo. No. Por eso, no se rechaza porque son iguales. Pero el último párrafo solamente quería reconocer el hecho. Ya. En votación, por favor, secretaria. En votación la indicación número 13. No, definitivamente no reconsidera su decisión de retirar no retirar el párrafo cuarto. No, presidente, no, hemos recogido, retiramos nuestra indicación original justamente para abrir un canal de diálogo, se abrió el Ejecutivo y simplemente creemos que es una propuesta síntesis entre las dos posiciones y por lo tanto la mantenemos. Bien, quería explicitar. En votación le agradecería a la secretaria que recoja la votación. ¿Señor Bobadilla? Sí, la de la diputada Vallejo. ¿Señor Fuenzalida? En contra. ¿Señora Girardi? A favor. ¿Señor González? A favor. ¿Señor Pardo? Brevemente, para fundamentar, agregar a lo que ya señalé, lo que acaba, y dejar constancia de lo que acaba de señalar el subsecretario. Esta indicación, en su inciso cuarto, arriesga que las medidas, las políticas públicas que se están implementando para ir en ayuda de la conectividad que queremos todos que resulte, se van a ver afectadas y por ende vamos a tener menos oferta, dado esta fijación de precios. Y segundo, lo que ya señalé. Gracias. En contra. ¿Señor Rey? Lamentar, lamentablemente esta indicación en su última parte lo que hace es quitar incentivo a que siga creciendo la conectividad en el país. Estas son restricciones a la libertad y lo que hacen es restringir el ingreso de nuevos actores y solicitar nuevas concesiones. Hay menos competitividad y puede que termine consolidando solo a los grandes actores que hoy día existen en el país. Por eso yo voy a ser un defensor de las pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones del país, que con esta ley le están haciendo la vida o le van a hacer la vida imposible, y no un defensor de las grandes empresas de telecomunicaciones. Así que voto en contra. ¿Señora Rojas? A favor. ¿Señor Romero? ¿Señor Sangüesa? Voy a fundamentar, presidente, compartiendo la línea que me plantea el diputado Hugo Rey, efectivamente, esto, el inciso que diferencia las dos indicaciones, el de la diputada Vallejo, favorece a los grandes grupos económicos que son los propietarios de estas grandes empresas, por lo tanto voto en contra. ¿Señor Santana? A favor. ¿Señora Vallejo? Sí.
voy a votar obviamente a favor de la indicación y lamento mucho que los parlamentarios oficialistas rechacen el que a los servicios de salud y educacionales se le ofrezcan tarifas menores a las del mercado. Creo que hay que tener un trato preferente con el servicio público, particularmente en áreas estratégicas, y lamento este rechazo y creo además mal fundamentado por parte de los parlamentarios, presidente. Winter. Presidente. Sí. Yo la verdad es que con sinceridad no tengo claridad de si los argumentos que responden a una lógica y a un paradigma, ¿no? En el que colocamos todas las fichas en que la empresa privada sea la que responda, ¿no es cierto? Y eso parece que ha tenido relativo, debo reconocerlo, éxito en lo que ha significado el desarrollo de esta empresa o de este servicio a nivel país. Pero por otro lado, vivimos tiempos en los que estamos redefiniendo las cosas. Hay una convención constituyente que está redactando una nueva constitución. Y eso puede representar, ¿no es cierto?, que miremos las cosas de una manera distinta. Yo no creo que sea fijación de precios, porque no se establece un guarismo ninguno. Lo que se establece es un principio y una excepción a dos servicios básicos, salud y educación, estrictamente, que es que queremos. Y lo hacemos sobre la base, y por eso hace sentido, para tener sentido. Si el espectro radioeléctrico nos pertenece por definición a todos los chilenos, y este lo concesiona el gobierno que esté, ¿no es cierto?, y la autoridad que esté, no hace sino de mandatario de estos propietarios legítimos que son el conjunto de los chilenos, lo concesiona, y lo concesiona con ciertas condiciones. ¿Por qué no asumir como principio que a las escuelas y a los servicios y a los establecimientos de salud se les dé un trato distinto al trato que se le da a un señor común y corriente, a una empresa privada, a una persona natural? Yo no lo veo necesariamente incompatible. Probablemente puede ser que ustedes tengan razón y usen el mecanismo, ¿no es cierto?, de declarar la inconstitucionalidad, ir al Tribunal Constitucional, pero me parece que esa fórmula está ya harto desgastada y espero que en algún momento eso se cambie, y por eso yo voy a votar a favor. Por la afirmativa 7 votos, 6 en contra. Aprobado. No la siga teniendo. Quería aclarar, se hizo un estudio sobre la marcha, sobre la norma, y no la consideramos de ley orgánica constitucional. No, es de norma simple. De quórum simple, sí. Perfecto. Bien, cerramos este punto. Nos queda la indicación 14, presidente. La indicación, en un artículo transitorio. Es para agregar un artículo transitorio, ¿sí? Bueno, entiendo que el asesor pero el 24C fue modificado por el Senado y no fue declarado de acuerdo. En eso me basé para hacer esta consideración. Vamos a la... En todo caso, además, no es de mi competencia, porque las normas de educación son lo que yo habitualmente manejo en esta comisión. Pero, vamos a la 14. El a la artículo 14. transitorio señala: el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, deberá elaborar un reglamento sobre los requisitos y condiciones para la entrega de los servicios señalados de la presente ley. Está claro. La diputada, ¿alguno de los diputados de esta indicación quiere expresar algo? No, está clara, se explica por sí misma. Perfecto. Diputado, señor Fuenzalida, le ruego, subsecretario, que me permita escuchar a los diputados y luego... Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Dos cosas. Primero, respecto a la norma anterior, aquí no nos oponemos a que el servicio llegue a los establecimientos de salud y a los establecimientos educacionales. Al contrario, siempre hemos trabajado por eso. Lo que pasa es que hay formas de hacer las cosas y ahí es donde discrepamos.
Respecto de esta norma, claro que es una potestad exclusiva del presidente de la República, del Ejecutivo. ¿Ya? Aquí se está obligando a la subsecretaría a hacer algo, por lo tanto creo que estamos interviniendo en una potestad que es propia del Ejecutivo. Eso, señor presidente, gracias. El diputado señor Winter. Sí, yo quisiera, por su intermedio, presidente, pedirle a la Secretaría, o al mismo diputado Fuenzalida, no me importa cuál de los dos, si pudiéramos leer en voz alta la norma a la que hace alusión el diputado Fuenzalida, la norma constitucional a la que hace alusión. Si él no la tiene a mano, obviamente, pues la Secretaría no. Pídasela al señor Fuenzalida, si él está argumentando. Porque no tengo un ánimo de polémica. Quiero que la leamos realmente. Digamos. Si Marisol la tiene más a mano que el diputado Fuenzalida, me parece más económico y eficiente. Quiero que la leamos en conjunto y luego la podamos conversar y además el 32. Con altura de mira. Señor Fuenzalida, le ofrezco la palabra. Y dejo pedida la palabra para después de que eso ocurra. Muy simple, presidente, por su intermedio, gracias. Diputado Winter, está imponiendo una obligación, ¿ya? Que no es competencia de nosotros imponerla. Así es simple. No tengo a mano la norma. Ya, eso no la tiene. ¿La Secretaría tiene la norma a mano? Sí, presidente. Yo entiendo que el diputado Fuenzalida lo que se refiere es al artículo 32, número 6 de la Constitución. Son atribuciones especiales del presidente de la República, número 6, ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. Introducción al derecho, presidente. Y después civil 2. Esa, en conjunto con la que dijo el subsecretario, que es el 65, que establece la... Por favor, diputados, ustedes tienen derecho, le vuelvo, retoma la palabra el diputado señor Winter, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que es evidente que una norma de estas características requiere un reglamento, y lo que se está haciendo aquí en esta indicación es justamente darle armonía a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo que está establecido en el artículo 32, porque no le está quitando al presidente de la República, ni le está quitando al Poder Ejecutivo, que es el espíritu final de la norma, la potestad reglamentaria, sino que lo está haciendo dentro de la potestad reglamentaria que tiene el gobierno. Y lo que está diciendo esta norma no es vaya a ser el reglamento, lo que está diciendo es esta es una norma que requiere un reglamento, y por lo tanto el Poder Ejecutivo debiese hacerlo, pero no estamos creando la necesidad de que el Poder Ejecutivo lo haga, porque justamente el Poder Ejecutivo, que es el que se cita en esta indicación, tiene la potestad reglamentaria justamente emanada del artículo 32, que es el que hemos podido compartir entre todos. Gracias. ¿Alguien más? Diputado Badilla, ilumínenos con tu... Sí, no sé si voy a iluminar, pero es solo una cuestión de sentido común. No. Calma, que el agua no llegue. No, presidente, la verdad es que se está transformando, y se ha transformado lamentablemente, en una costumbre que por una mayoría circunstancial estemos vulnerando sistemáticamente el orden establecido. Y aquí claramente se le está asignando, se dice, oiga, usted, Ejecutivo, debe y tiene que elaborar un reglamento. Le estamos entregando una responsabilidad, un mandato. Y eso, para mi gusto, es vulnerar ya las atribuciones que nosotros tenemos como Parlamento. Y lo digo de nuevo, en este periodo en particular ha sido sistemático ya la vulneración de los reglamentos ya de la Cámara y las atribuciones que nosotros tenemos. Sistemáticamente nos estamos excediendo producto, reitero, de una mayoría circunstancial. He dicho, presidente. Diputado señor Fuenzalida. Gracias, presidente, por su intermedio. Si bien no cité el número de la norma, creo que se citó bien la norma, diputado Winter. Por lo tanto, me encantaría saber qué norma está citando usted para hacer esa interpretación jurídica de lo que planteó recién, ya que le gusta
meterse en el ámbito del derecho y la historia de la ley para que quede, ¿no es cierto?, en ese contexto también nos pueda iluminar respecto de la situación que usted plantea, en qué parte de la Constitución sale lo que usted ha señalado o en qué ley orgánica constitucional sale lo que usted ha señalado. ¿Ya? Aquí, cuando uno cita normas, no necesariamente cita los números, pero sí los conceptos. ¿Ya? Son conceptos básicos y no son interpretaciones a diferencia suya. Eso quería señalar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado señor Winter. No, entiendo que el diputado Fonsalía está en una discusión con un diputado de apellido Winter. Como soy el único de la mesa, interpreto que soy yo, pero si quiere, digamos, o sea, la respuesta a su pregunta está en mi intervención anterior, que es una interpretación del artículo 32, que yo creo que él lo citó correctamente. No sé, en ningún momento le atribuí una mala cita ni nada parecido. Solo que yo creo que esto no vulnera la potestad reglamentaria y que el espíritu de la norma justamente es que el Poder Ejecutivo lo tenga, y de hecho, si fuese el caso necesario, yo creo que es completamente innecesario, podríamos arreglarlo, sería completamente innecesario a mi juicio, pero para poder tener cualquier vicio constitucional afuera, que en vez de que diga la subsecretaría respectiva, que diga el presidente de la República. Y entonces quedaría más a tono con el artículo 32, y obviamente después el presidente de la República, en su potestad reglamentaria, le encargaría a la subsecretaría respectiva que ejerza su propia potestad. Pero además, más allá de las discusiones de derecho constitucional, me gustaría saber si hay alguien aquí que tiene un problema con que esta ley tenga un reglamento. No entiendo bien el problema, y quizá si lo entendiera, podríamos destrabar algunas de las conversaciones. Diputado señor Pardo. Yo, más allá de la discusión constitucional, me encantaría que haya un reglamento, porque seguramente una norma de esta naturaleza, fijar precios sobre la base de un precio de mercado que no dice cómo se define y en las condiciones que ya ha escrito el subsecretario, a mí me encantaría que el próximo gobierno, a través de un reglamento, dijera cómo se va a aplicar esta norma. Así que yo por lo menos lo voy a votar a favor. Toda la razón. Toda la razón. No puedo estar más de acuerdo contigo, porque incluso el propio señor ministro, el subsecretario, en su intervención dejó entrever que había cuestiones que habría que resolver ante la pregunta del diputado Sangüesa, ¿no es cierto? Debiera ser claro que un reglamento debe resolver eso cuando hay más de una compañía, y uno podría recurrir a más de una y para ver cuál es la responsabilidad de cada uno. Eso es reglamentario, ¿no? La ley. Pero bueno, subsecretario, usted tiene algo que agregar. Sí, gracias, presidente. No, aquí la diferencia de criterio del Ejecutivo, ¿no es cierto?, con los diputados mocionantes, viene dado por quien presenta finalmente este artículo transitorio, que al final de cuentas nuestra interpretación es que le fija funciones y atribuciones muy básicas y obvias respecto a la necesidad de contar con un reglamento para esta ley. Pero si nos fijamos bien, y es una interpretación absolutamente válida, por cierto, tenemos que el Ministerio de Educación va a tener que involucrarse en materias de telecomunicaciones, y viceversa, la Subsecretaría de Telecomunicaciones o el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en materias de educación. Cuando el presidente de la República presenta esto, obviamente se entiende que está dentro de su atribución. El hecho que provenga de una moción parlamentaria es algo que creemos nosotros que no calza con el espíritu y la letra de la norma en el artículo 65, inciso cuarto, número segundo, que respecta, ¿no es cierto?, a fijar las atribuciones y funciones de los servicios públicos. Gracias, presidente. Pregunto a propósito de la intervención del señor subsecretario. ¿Los autores de la moción estarían dispuestos a, como lo sugirió el señor Winter, precisamente? Pero espérate, no importa, pero dejamos mejor la norma. Lo estoy planteando como una sugerencia. En vez de decir Ministerio de Educación y Subsecretaría de Telecomunicaciones, decir Presidente de la República. Y quedaría el Presidente de la República, ¿no es cierto?, deberá elaborar un reglamento sobre los requisitos y condiciones para entregar. ¿Sí o no? ¿Presidente? La dejamos así. Ok. No, solo que recordaba que muchas veces se ponía que un reglamento regulará las y la redacción. También se puede dejar así abierto, pero no tengo problema en un caso, presidente. Cambiémosla como sugiere Sangüesa. ¿Cómo? Que un reglamento regulará. Ya, pues, dejémosla así. Correcto, ya.
No importa. Pero El reglamento regulará los requisitos y condiciones para la entrega de los servicios señalados. ¿Hay acuerdo en eso? Así, ya. Entonces, no, pero si tú la puedes votar igualmente en contra por otras razones, pues déjanos perfeccionar. Entonces, autorizamos a la Secretaría para que modifique, ¿no es cierto?, esta indicación diciendo un reglamento regulará los requisitos y condiciones para entrega de los servicios señalados a la presente ley. ¿Les parece? Ok. ¿Se vota así en esas condiciones entonces? Señor Bobadilla. Señor Fuenzalía. En contra. Señora Girardi. Señor González. A favor. Señor Pardo. Señor Rey. No, porque es inconstitucional. En contra. Señora Rojas. Señor Romero. Señor Sangüesa. Señor Santana. Señora Vallejo. A favor. Señor Winter. Sí, presidente, yo quisiera sumarme, además de los argumentos del diputado Pardo, para votar a favor de este artículo, comentar que la ley de velocidad mínima de Internet y la ley de roaming automático han sido mociones parlamentarias que tienen la instrucción de generar un reglamento porque es natural y lógico. Y quiero alertar que una moción parlamentaria requiera del reglamento no es atentar contra la potestad exclusiva del presidente de la República. A favor en la forma en que se establece. A favor, indudablemente. Por la afirmativa 10 votos, 3 en contra. Muy bien. Aprobado. Ahora sí que hemos puesto término a la discusión en particular. Disculpen, don José Pablo, asesor del Ministerio de Educación, está solicitando la palabra, se la ofrezco. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Saludar a los parlamentarios, al subsecretario Moreno. Simplemente agregar y que quede constancia respecto a la modificación del artículo que recién aprobó la Comisión, que el artículo 35 de la Constitución establece que los reglamentos del presidente de la República deberán firmarse por el ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Y señalar que con la modificación y al excluir, porque como no estaban las potestades, ¿cierto?, de los parlamentarios, cuál es el ministerio respectivo, esta norma resulta ineficaz. Simplemente que eso quede constancia, presidente. No imagino a un presidente ordenando hacer un reglamento sin comunicarse con los ministerios respectivos. No, presidente, simplemente citaba la norma constitucional vigente. Por favor. Sí. Pero bueno. Presidente, diputado informante. Bobadilla, que ha sido tan entusiasta apoyado. En el orden alfabético le corresponde al diputado Santana. Don Juan, próximo, por el orden de prelación. Diputada Camila Vallejo, el diputado Santana, que está en orden de prelación, declina en favor suyo. ¿Está dispuesto a hacer el informe? Claro que sí, presidente. Perfecto, así será entonces. Gracias al diputado que declinó también. Muy bien. Subsecretario, muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Nos vemos en la sala. Sí. No sabemos. Continuamos. Un reglamento. No. Regulará eso debe seguir las normas constitucionales y legales correspondientes para la entrega de los servicios señalados en la
O sea, debe seguir el conducto regular de todo reglamento. No. Hasta donde yo entiendo. Ok. Bien. Oye, perdone, diputado, como ya cerramos el punto, quisiera invitarlo a que sigamos con el segundo punto de la tabla, de la orden del día, perdón. Lo que hemos planteado es iniciar la tramitación del proyecto de ley de origen en moción de los diputados y diputadas Girardi, González, Mellado, Rojas, Santana, Vallejo y Vinter, que modifica leyes en el ámbito de la educación que indica en materia de evaluación, indicadores de calidad, estándares de aprendizaje, planes y programas de estudio y otras materias. Boletín 13.161-04 en primer trámite constitucional. Esto es lo que conocemos con la simplificación de decir educación emocional. Y con esto yo también quiero decir que como presidente cumplo con un compromiso adquirido con organizaciones que estaban muy ocupadas y preocupadas de este tema y que había comprometido que iniciáramos la tramitación de este proyecto. Por eso, junto con la secretaria, hemos decidido ponerlo en tabla. Hoy hemos invitado a las siguientes personas para iniciar esta discusión. Primero, en representación del señor subsecretario de Educación, a don Raimundo Larraín Hurtado, que está acompañado de José Pablo Núñez Santis, el asesor jefe del ministerio, y también al fundador de la Escuela de Educación Emocional, CC, don Juan, espero haberlo leído bien, don Juan Casasus, que está allá, que es un viejo conocido, antiguo conocido, ¿no es cierto? Ese es el concepto. ¿Ya? Así es que voy a partir por... no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a partir con una presentación breve del proyecto. Escuchamos directamente a... Solamente hacer una pequeña introducción. En nombre de los autores del proyecto, voy a ofrecer la palabra a la diputada Girardi. Breve. No, yo no soy la doctora Casasus. Bueno, primero agradecer a Juan Casasus que haya estado disponible para este proyecto, para iniciar la discusión de este proyecto. Yo solamente quiero señalar que este proyecto fue elaborado en conjunto con varios expertos en educación, ¿no? Entre ellos estuvo Juan Casasus, dentro de las personas que consultamos para la elaboración de este proyecto, Verónica López, Alejandra Falabella, el Colegio de Profesores, ¿no? Hay un sinnúmero de personas que colaboraron, ¿no?, en la elaboración de este proyecto de modo de alcanzar y modificar sobre todo la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, ¿no? Ahí está el foco de este proyecto, ¿no? Modificar lo que entendemos por calidad de educación y que está en la ley de aseguramiento de la calidad, ¿no?, donde efectivamente creemos que ahí están gran parte de los topes y de los obstáculos para alcanzar o para generar un cambio en la lógica en que se hace la educación en Chile, que tiene más que ver con un entrenamiento, ¿no?, con el objeto de lograr puntajes en pruebas estandarizadas y no en el desarrollo humano integral, ¿no? Si bien la ley establece, general de educación establece que la educación tiene que apuntar al desarrollo integral del ser humano, ¿no? Lo que tenemos en la práctica, ¿no?, es un sistema en el cual, por ejemplo, el CIMSE, que es el que mide esa calidad, ¿ya?, el 76% de los indicadores son de tipo cognitivo y no afectivo, y no emocionales, ¿ya?, y no tienen que ver con lo que le pasa efectivamente en el sistema educacional a los niños en su proceso de desarrollo. ¿Ya? La educación no es solo cognitivo, ¿ya?, no es solo matemática, no es solo lenguaje, ¿ya? Y lo que está tratando de apuntar este proyecto de ley es precisamente lograr integrar, ¿ya?, en la educación el aspecto más de desarrollo integral de los niños y niñas en el país y no solamente lograr que obtengan un determinado puntaje en las pruebas estandarizadas. Eso lo vamos a ver durante el desarrollo de la discusión, van a venir los expertos a hablar más en profundidad de este tema, ¿no? Y quisimos primero invitar al
que todos consideramos, los que estamos más cerca de la educación, al padre de la educación emocional, que es Juan Casasus, ¿verdad? Padre abuelo, yo creo que a esta altura, porque lleva años en este tema, ha hecho importantes investigaciones y es una persona reconocida mundialmente en el aspecto, en este ámbito de la educación, que es la educación emocional. Así que muchas gracias a nuestro invitado de hoy por haber accedido a asistir, ¿no? Gracias, diputada. Diputado Romero, brevemente. Ahí está. Presidente, bueno, por su intermedio, saludar al invitado, y como escuchaba la diputada Girardi, padre y abuelo de lo que vamos a plantear. Pero lo que voy a plantear, presidente, es con mucho respeto, y espero que no se malinterprete. Yo creo que es un proyecto, un tema muy relevante. Pero tenemos tiempo, esta comisión, de escuchar, debatir y votar el proyecto, porque varios de los que estamos acá, particularmente yo, no voy a permanecer en esta comisión el próximo periodo legislativo. No, pero lo estoy planteando, diputada, con mucho respeto. Y en respeto a los que van a llegar a esta comisión, no van a tener idea de lo que vamos a escuchar nosotros y vamos a debatir. Termino, presidente. Le pregunto, ¿vamos a alcanzar a votar este proyecto? Porque de lo contrario, le quiero pedir, con el mismo respeto que usted se merece y el resto de los colegas, que no lo discutamos nosotros, que lo discutan los que van a llegar. Tenemos la obligación de legislar hasta el último día, es cierto, pero también nos merecemos un respeto a los que van a exponer, porque si no mañana, a contar de marzo, van a tener que venir a exponer exactamente lo mismo que nos van a exponer hoy día nosotros. Gracias, presidente. Interesante punto de vista, y a la respuesta, dado que me pidió una respuesta, yo creo que efectivamente no vamos a alcanzar a votar. Este es el tamaño del proyecto, es un proyecto largo con muchos artículos y en consecuencia no creo que en las próximas semanas podamos. No obstante, tal como lo expliqué al comienzo, hay mucha gente interesada que se inicie la discusión y había un compromiso, ¿no es cierto?, asumido sobre esta materia. La próxima comisión, en la cual no voy a estar tampoco, tendrá que tomar las medidas y arbitrar las medidas que permitan. Yo no puedo dejar de cumplir, ¿no es cierto?, un compromiso y mi compromiso de iniciar la tramitación, y así lo vamos a hacer, diputado. Bien, el diputado señor Sangüesa. Presidente, así es, estos procesos son un continuo, así todos tenemos que trabajar hasta el día 10 de marzo. Y lo que pasa, presidente, que yo también tengo un proyecto de mi autoría que va en el mismo sentido, entonces quisiera ver que a través de la Secretaría pudiésemos ver si hay otros proyectos que también están en esta misma línea y poder traerlos también a la mesa y ver la posibilidad, si alguno es posible, refundirlos. No puedo tener una respuesta, le voy a solicitar respetuosamente a la Secretaría que revise esa situación para darle una respuesta al diputado Sangüesa en la próxima sesión, por favor. Sí, pero le ruego que lo analicen para ver si efectivamente, porque el tema que propone es la eventual posibilidad de refundir. Ya, déjenme por favor escuchar al señor Casasus, que ha venido expresamente para estos fines. Señor Casasus, le ofrezco la palabra para referirse, saludándolo con mucho respeto y afecto por su aporte a esta discusión. Le ofrezco la palabra. Está sin audio. Ahí parece que ya... Ahora sí. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor poder estar con ustedes acá discutiendo esta materia tan importante. Yo quisiera formular, me han dicho que tiene que ser breve, así que voy a apretar mucho mi intervención y quiero hacer 4 comentarios sintéticos para robustecer la propuesta de proyecto. Los 4 comentarios, uno tiene que ver con la contextualización del proyecto de ley, con caracterizar conceptos centrales del proyecto,
En tercer lugar, identificar mitos acerca de las emociones. Y cuarto lugar, decir por qué es importante la educación emocional. Entonces, como brevemente en términos de conceptualización, para ponerlo así como en un abstract de la evolución de los sistemas educativos, siempre, como dijo la diputada Girardi, siempre ha habido como una intención de tener una educación integral. Pero en la práctica, las políticas educativas, aun cuando lo han anunciado siempre, han tenido otro objetivo, ¿no? Como por ejemplo, al inicio crear una nación, después una transmisión cultural, hacer transmisión cultural, después una forma de estructurar la sociedad a través de la educación, ya a mediados del siglo pasado, o sea, orientarla hacia la economía, hacia fines del siglo pasado, orientarlo hacia la nueva economía, y en este siglo ha sido como orientarlo hacia el empleo. Pero esto ya es realmente una cosa, dado los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, esto es algo como del pasado. La educación como transmisora de la información y medida por el SIGNSE no tiene sentido con el arribo de Internet y de Google. Entonces, una educación de calidad se define hoy por la capacidad que tenga el sistema educativo de enfrentar los nuevos desafíos que está viviendo la sociedad. Y en esto sería como básicamente para como título 3. La primera, y creo que la más radical, es la emergencia climática y la respuesta que hay que darle a esta amenaza. Los segundos son los desafíos sociales mayores que están marcados por el tema de la salud mental y la violencia en las relaciones sociales. Y lo tercero es poder enfrentar los desafíos de la segunda era de las máquinas, lo que se llamaba ahora la segunda era de las máquinas, es que tiene que ver por un lado con la relación con el trabajo, porque la forma de relacionarnos con el trabajo que viene de la educación ha perdido sentido, y la forma de trabajar está desapareciendo en relación con Internet y la robótica, y que esto requiere otro tipo de conocimiento para poder relacionarse con ellos. Esto es como la desestructuración y la reestructuración del mundo del trabajo va muy, muy, muy rápido. Y el segundo el desafío de la era de las máquinas es que es el poder creciente de la inteligencia artificial, que ya ha aprendido a pensar por sí mismo, y que están empezando a configurar nuestras mentes a la voluntad de las máquinas. Entonces lo que necesita hoy no es tanto que poder preparar a las niñas y a los niños a ser mejores seres humanos, para poder hacer frente a esta nueva relación con el mundo físico, el mundo natural, esta nueva relación con los otros, y la violencia que ha ido generándose en la vida social. El segundo comentario tiene que ver con dos conceptos centrales: educación integral y educación emocional. Educación integral es el fortalecimiento de las personas mediante la educación de la mente y del cuerpo. Si la educación integral implica la educación de la mente, hay que decir algo acerca de la mente, porque cuando uno dice la mente, uno como viene para arriba y asocia esto con el pensamiento. Pero lo que tenemos en la mente son dos cosas. Tenemos emociones y tenemos pensamientos. Eso es lo que hay en la mente. Y una definición de la mente que es bastante fuerte en este sentido, que la cito, es la definición que se utiliza en Cambridge, es que considera la mente como aquello que nos permite sentir emociones y tener pensamientos para conocer el mundo. Sentir emociones para conocer el mundo y tener pensamientos para conocer el mundo. Lo relevante de esto es el reconocimiento de que las emociones son cognitivas. Los humanos tenemos dos formas de conocer el mundo. Una es emocional, dos formas de procesar la información que nos viene de afuera, que una es emocional, y que es considerada la más importante, y la que procesa más información de manera más rápida, es más real, y la que viene de la experiencia, y esta es la que nos llega a través de la emoción. Y luego, después de esto, viene el pensamiento, que se basa en la interpretación de la experiencia que ha sido adquirida, procesada emocionalmente. Entonces, son dos formas distintas de conocer el mundo. Y esta ley, entonces, tiene como por objeto implícito es poder abrir la forma de conocer el mundo que nos lleva la emoción. O sea, el hecho de haber dejado las emociones fuera
del mundo de la educación es como cortar en la mitad las capacidades humanas para poder tener una sociedad de otro tipo. El otro concepto es el de educación emocional. En la justificación del proyecto de ley se menciona la educación emocional como el desarrollo de la conciencia y la comprensión emocional. Y en el primer artículo del texto se propone la preponderancia de la educación emocional como base del sistema. Esto como es bien importante. Para reafirmar esto es necesario decir que se ha cambiado radicalmente la forma de considerar las emociones. Hasta hace muy poco y todavía sigue en la mente de muchas personas, que las emociones son cosas simples, que son cosas un poco que sugiere a veces cuando se dice no seas emocional, decir no seas tonto o tonta. Ahora se considera que es la función fundamental y central del ser humano. En las neurociencias, en la filosofía y la psicología evolucionaria, se reconoce que el pensamiento nace y muere de la emoción. Por eso es importante saber qué está pasando en el mundo emocional. La emoción es la que dice qué es lo que hay que pensar. Y cómo hay que pensar eso acerca de ello. Lo hemos visto en las últimas elecciones, por ejemplo. O sea, todo el tema, todos discutían, pero si estas son elecciones de carácter emocional. O sea, la conducta, las votaciones, los procesos estuvieron muy, muy asentados en este fenómeno del cual se habla, pero del que se conoce poco, que es el mundo emocional. ¿Por qué son relevantes? Porque, como he dicho, las emociones, contrariamente, existe una expresión del concepto de cognición, y cuando uno piensa en cognitiva, piensa en el pensamiento nomás. Pero las emociones son cognitivas también. Esto lo podemos fundamentar, pero hay mucha investigación al respecto. Son epistémicas, nos entregan la información que configura nuestra relación con el mundo. Cómo nosotros nos relacionamos con el mundo es el resultado de nuestro procesamiento emocional de la información que nos llega. Y es sobre esta base cognitiva que la emoción expresa nuestra manera de relacionarnos y encontrarnos con el mundo físico, el mundo natural, el mundo social y el mundo interno. Y sobre esto quiero dedicar dos minutitos para decir que hay un elemento teórico importante aquí. Para ponerlo muy sintéticamente, hay como dos corrientes teóricas para ver las emociones. Una es como la tradicional, que es conductista, que sostiene mitos, y otra que es constructivista, que pone el énfasis en las funciones cognitivas de la emoción. Entonces, el tercer comentario es acerca de los mitos de las emociones. Creado mitos acerca de las emociones, mitos que han reforzado errores que se mantienen en algunos enfoques y en la teología popular. Entre ellos, por ejemplo, y que lo vemos muchas veces, es que se dice que las emociones son irracionales, lo que sugiere que la emoción es un obstáculo a la racionalidad. Pero hoy sabemos que ambas son parte de las capacidades racionales de los humanos. Ambas son racionales, ambas tienen su forma de obtener y procesar las informaciones y lo hacen de manera lógica. Otro error clásico es considerar que hay emociones negativas y positivas. Y por lo tanto, en las visiones más conductivas se trata como de manipular y controlar las emociones negativas. Pero esto es un error considerar que son positivas o negativas. Las emociones son señales. Por ejemplo, si alguien me dice no tengas miedo, si tienes miedo no tengas miedo, el problema no es la emoción, el problema es la amenaza. Y la emoción está informando que hay una amenaza. Y así ocurre con todas las emociones que uno llaman como negativas. Otro mito es considerar que son innatas, o sea que están predeterminadas. Entonces que nuestras reacciones emocionales son reacciones automáticas, no hay nada que hacer. Pero estas son automáticas solamente a nivel de la supervivencia. Cuando son reacciones como reactivas predeterminadas. Pero este no es el caso de las emociones. Cada persona construye sus propias emociones, no son innatas para todo el conjunto del sistema. Entonces tiene que ver mucho que ver con el aprendizaje de las emociones y cómo esto viene a ser. Un cuarto mito es que tienen rostros, entonces se enseñan emoticones y cuando uno está contento está así, o cuando está enojado está así, pero esto es un error. O sea, las manifestaciones en el rostro humano no son bidimensionales, no es lo que se enseña normalmente. Y entonces el cuarto y último comentario es decir, ¿por qué es importante una educación emocional? O sea, lo que quisiera comunicar con
la mayor procesión posible, es que son centrales en el ser humano. No es una cosa marginal, como ha sido la historia errónea que hemos tenido hasta ahora. Y yo diría que básicamente hay dos razones principales de por qué es importante. Uno, porque están en el corazón de una política educativa orientada a la formación humana. Las emociones son el contenido, la materia y lo que define cómo se relaciona una persona con el mundo natural, con el mundo físico, con el mundo social y con el mundo personal. No es solamente la finalidad principal lo que debería ser la educación hoy día, sino que también en la educación emocional poder obtener una visión crítica permanente del mundo emocional de cada uno. O sea, es contenido y postura crítica. Las emociones no son respuestas automáticas como sugieren las versiones conductistas. Las emociones se construyen. Cada uno las construye desde los lugares más, primero de apego, la casa y el colegio. Son elementos subjetivos y son diferentes en cada persona. Segundo, las emociones son siempre relaciones, son siempre relacionales. Es la manera como nos relacionamos de nuevo con el mundo físico, natural, social y personal. Por eso es que nosotros hablamos de educación emocional y no socioemocional, que es una vertiente que tiende a manipular las emociones y no aprender de ellas. Y en tercer lugar es que la política educativa se centra en afectar la convivencia en la sociedad. Esto es la conducta social, la conducta social. Y esta se debe basar en la perspectiva conductista, que es fundamentalmente manipulativa o represiva, o se debe fundamentar en otros principios. Toda nuestra conducta depende de lo que ocurre en nuestro mundo emocional. Esto sí que hay acuerdo por todo. Y por lo tanto es importante tener la mejor comprensión posible de lo que es el mundo emocional. Y por eso es que están centrados en esto. Y la segunda razón principal de por qué es importante la educación emocional es por la función que tienen las emociones en nuestras vidas. Y para dar como una idea sintética de esto, voy a resumir con 12 funciones de las emociones. La primera es que nos protegen. El elemento fundamental de protección y adaptación viene del mundo emocional. Segundo, son inteligentes, son epistémicas, nos dan información acerca del mundo. Tercero, detectan la situación en la cual me encuentro. Siempre me están hablando de cosas que son relevantes para mí y detectan así, antes de pensar con el pensamiento verbal, nos están detectando qué es lo que está pasando. Si no es algo que sea relevante para nosotros, no entra en nuestro mundo. Evalúan la situación. Una de las primeras funciones que tienen las emociones son evaluar lo que está pasando, positivamente o negativamente para nosotros. A partir de eso formulan juicio. Esto es como bien central. O sea, uno ve una casa, uno ve un perro y dice, este es un perro peligroso. Pero cuando ve una persona que es distinto del mundo natural, también se asigna en esencia. Y esta es una buena persona, una mala persona. La emoción abre o cierra las características de la relación que yo voy a tener con las otras personas. Si a mí me generan vergüenza, yo me voy a retraer. O si generan mi gratitud, me voy a acercar. O qué sé yo, puedo sentir compasión o desprecio. Una de las características notables que está ocurriendo en cierto momento, hay un proceso de desprecio instalado, o sea, de falta de respeto instalándose en la sociedad. En séptimo lugar, la emoción es la gran motivadora para la acción, es la de lejos, lo que nos motiva a actuar. Octavo, y ya está bastante demostrado también, deciden por nosotros. Uno no decide desde el pensamiento, uno decide de la emoción, desde el deseo de satisfacer o no. El deseo, somos seres de deseo, que nos están moviendo para hacer lo que sea. Crean nuestros valores. Los valores reales son aquellos creados emocionalmente. ¿Por qué digo esto? Porque la emoción, en la relación con el mundo, lo que para mí es importante es lo que yo valoro. Y solamente entre mi mundo aquello que yo valoro, y lo valoro exclusivamente en términos emocionales. No es en términos de pensamiento, sumar este o este otro. En décimo, sostienen la conducta moral. Toda la reflexión filosófica griega era en torno a la emoción y la eudemonía, o sea, cómo se debe vivir. Siempre se piensa que las emociones son contra la moral, pero en el fondo son el sostén de la moral.
En 11 es que nos informan acerca de nuestra identidad real. ¿Quién está diciendo realmente quiénes somos? Es nuestra respuesta emocional a los eventos que están ocurriendo. Y 12 nos preparan para actuar. En el mundo de la política lo que interesa es la conducta de los humanos. Y la conducta de los humanos viene de la preparación para ello que viene del mundo emocional. Entonces, para terminar, una educación integral, un ser humano completo, implica enseñar a comprender el mundo emocional. Para conocer el mundo físico, conocer el mundo natural, para conocer el mundo social, con la relación con los otros, su propio ser y cómo vienen las conductas de ahí. También aprender a pensar, no quiere decir no hay que pensar, hay que aprender a pensar, pero hay que aprender a pensar bien, porque muchas veces se piensa mal, y a cuidar el cuerpo, que es también cuidar su salud. Es lo que quería comunicarles y me dijeron que fuera muy, muy breve y corto, así que estoy aquí por cualquier comentario o observación que quieran formular. Muchas gracias, don Juan. Muy, muy agradecido, muy interesante además su presentación. Tengo a representantes del Ministerio de Educación, quedan algunos minutos. No sé si el señor Larraín, me imagino que conocen el proyecto, le hicieron una revisión y si tiene interés de decir algo al respecto, le ofrezco la palabra. Muchas gracias por su intermedio. ¿Se me escucha o no? ¿Se le escucha perfectamente bien? Perfecto. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Quisiera referirme simplemente, obviamente, porque este es un proyecto largo y de varios artículos, quisiera referirme a la idea matriz del proyecto de ley que apunta, abro comillas, a recuperar el sentido transformador de la educación y a provocar un verdadero desarrollo humano en las personas, apuntando al aprendizaje profundo y amplio de los estudiantes, a una pedagogía innovadora y no solo la obtención de resultados en pruebas estandarizadas por medio de trabajo, entrenamiento mecánico y repetitivo, cierro comillas. Lo primero que yo quisiera señalar hoy día es que hoy día, tal como se discutió previamente, la Ley General de Educación en sus distintos articulados ya tiene en el centro de su articulado el desarrollo integral de las personas a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y lo que quisiera hoy día destacar es que el desafío de la educación socioemocional es un desafío que ocurre dentro de las salas de clases y ocurre en este encuentro diario presencial entre los estudiantes con sus profesores, con sus pares, en la comunicación familia, escuela, y por lo tanto el desafío hoy día, más que cambiar la institucionalidad, pasa por fortalecer la experiencia de los estudiantes, de los profesores, de los padres, los apoderados, en materia de educación y aprendizaje socioemocional. Por lo tanto, estamos hablando de un desafío que comienza y que debiese centrar nuestros esfuerzos en la sala de clases. ¿Bien? Hoy día, y les puedo hacer llegar por su intermedio a todos los presentes, un resumen de una mesa de trabajo técnica que el Ministerio de Educación convocó a distintos expertos del mundo de la academia y de la sociedad civil para levantar un diagnóstico con esta mirada puesta en el desafío que es desde la sala de clases y quisiera simplemente compartir con ustedes cuáles son los tres grandes desafíos que salieron de esta mesa de trabajo. Lo primero, y que debiera ser parte de la discusión de este proyecto, lo primero es cómo se incorpora en la gestión interna de las escuelas, de los liceos, el foco en aprendizaje socioemocional. Hoy día la evidencia señala que las competencias socioemocionales se pueden enseñar, se pueden aprender y se pueden gestionar. Igual que como se gestionan, se enseñan y se aprenden los aprendizajes en la lectura, en la matemática y en otras asignaturas. Por esto es esencial incorporar en la gestión interna de las escuelas un foco en el aprendizaje socioemocional que permita generar las condiciones necesarias para que esto se inserte y converse con los proyectos educativos. En segundo lugar, existe un gran desafío en materia de formación de los profesores, de los docentes,
en estrategias para incorporar este aprendizaje socioemocional. Todos estamos de acuerdo respecto de lo importante que es. Sabemos que un niño que tiene herramientas socioemocionales aprende más y mejor, pero existe un déficit a nivel de formación de los docentes en estas temáticas. ¿Y por qué? Porque ellos son además hoy día los principales agentes en la promoción de vínculos de calidad con los estudiantes. Por lo tanto, es necesario no solamente entregarles herramientas para que ellos enseñen habilidades socioemocionales en sus metodologías pedagógicas, sino que también para que ellos como profesores puedan trabajar sus propias regulaciones socioemocionales y generar mejores entornos de aprendizaje en sus salas de clase. De nuevo, esto no es un desafío institucional, sino que apunta a la lógica de lo que ocurre desde la sala de clase. Y en tercer lugar, un desafío y un déficit importante reside, diría, en la apropiación del currículum de orientación y también de las asignaturas, en donde hoy día se consagran en los objetivos de aprendizaje de la base curricular, se trabaja de forma transversal múltiples habilidades y competencias socioemocionales. Por eso, hoy día entregarle un espacio prioritario en los establecimientos es fundamental. Eso en primer lugar respecto de los desafíos y que este proyecto de ley debiese recoger. En segundo lugar, el proyecto hace una crítica profunda al sistema de aseguramiento de la calidad. Y es importante que recordemos que el sistema de aseguramiento de la calidad es una política discutida ampliamente hace varios años atrás, hace una década, ya cumple una década el sistema de aseguramiento de la calidad, tiene consensos importantes en torno a la existencia de un sistema de aseguramiento que, por ejemplo, creó la Agencia de la Calidad, la Superintendencia de Educación, que permite a las escuelas apoyarla y fiscalizar el buen uso de los recursos que se transfieren. Y todo esto dentro de la institucionalidad es perfectible, pero se ha ido avanzando en esta institucionalidad y con avances que están a la vista. Hoy día, solo por mencionar algunos aspectos en materia de educación socioemocional, para hacer frente a la contingencia nacional y con una mirada puesta en el mediano y largo plazo, en materia de formación integral, el sistema de aseguramiento de la calidad ha desarrollado una estrategia nacional que busca apoyar a las escuelas en 4 objetivos bien concretos. El primero, asistir a las escuelas en la contención necesaria para enfrentar la crisis sanitaria. En segundo lugar, apoyar en la formación de los profesores en estrategias socioemocionales. En tercer lugar, entregar estrategias de gestión de la cultura para que desde ahí se propicie un contexto institucional que permita el desarrollo socioemocional. Y por último, potenciar las oportunidades que da el currículum como herramienta de trabajo en la sala de clases. Hoy día, en cada uno de estos ejes, los establecimientos del país han recibido y seguirán recibiendo material de apoyo para trabajar con sus profesores, padres, apoderados y estudiantes en el reforzamiento de las habilidades y condiciones que hoy son urgentes. En tercer lugar, el proyecto critica fuertemente el CIMSE. Diría también esto nos tiene que llamar a reflexionar en torno a cómo vamos midiendo los resultados educativos, construyendo en base a lo que hoy día como país hemos logrado. Desde el Ministerio de Educación hemos tomado la información de esta política educativa y la hemos complementado con otros instrumentos, por ejemplo, de información de calidad para que los padres puedan elegir proyectos educativos de calidad para sus hijos, por ejemplo, a través del SAE, y también a través de la implementación de diagnóstico integral de aprendizaje que tiene muchos componentes de educación y aprendizaje socioemocional que hace 2 o 3 años no existían. Se ha avanzado, son instrumentos que llegaron para quedarse y que hoy día las escuelas además valoran muchísimo. Todo esto de nuevo en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad. En todos los países desarrollados existen sistemas de medición de la calidad y lo que se critica en este proyecto es los sistemas estandarizados de calidad. Pero es paradójico que el mismo proyecto de ley tome resultados del CIMSE para hacer una crítica, pero acto seguido, en el fondo, busca eliminar el instrumento tal como existe. Por último, el proyecto de ley también reitera y obliga a las comunidades escolares, por ejemplo, o prohíbe hacer uso de las horas de libre disposición para determinadas materias. Creemos que eso tampoco fortalece y ayuda a las escuelas en su propia autonomía y libertad para que lleven a cabo sus proyectos educativos institucionales. Recordemos que estos son valores que hoy día están consagrados en la ley
General de Educación, y por lo tanto es importante respetar esta autonomía y calidad de los proyectos educativos y que cuenten con flexibilidades, por ejemplo, para asignar la jornada escolar completa según estos mismos proyectos educativos institucionales. Por último, y con esto no quiero alargarme más porque esta es una discusión que va para largo, los desafíos hoy día en materia de calidad apuntan a el desafío diario de educar en la convivencia diaria en la sala de clases. Entregar educación de calidad es un objetivo del accionar del Mineduc y de toda la institucionalidad educativa, y por lo tanto es importante volver a poner la mirada en los procesos de mejoramiento. Y esta mirada no es solo académica, es integral, no está reducida a ciertas áreas del saber, ni menos a ciertas temáticas del desarrollo. Comprende el desarrollo personal y social de los estudiantes, las altas expectativas, el rigor académico y una serie de otros factores. Lo importante es que no se generen restricciones ni se desdibuje el funcionamiento y el objetivo integral del sistema educativo, del sistema escolar chileno, que busca entregar una educación de calidad a todos los estudiantes, valorando de nuevo esta autonomía e integralidad que está consagrada en la Ley General de Educación. Muchas gracias. Gracias, señor jefe de la División de Educación General del Mineduc, señor Larraín. Bueno, don Juan, estamos a minutos del término formal de la sesión. Yo quería extenderle por este medio una invitación muy cordial a que nos pueda acompañar en otra sesión donde no cabe duda que habrá consultas, lo mismo que al señor Larraín y al subsecretario, algunas intervenciones de los diputados a partir de su intervención, y siempre será bienvenida sus aportes. De manera que le hago extensiva la invitación que materializará nuestra Secretaría para continuar con el tratamiento de este proyecto de ley. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, le agradecemos una vez más, señor Casasus, le agradecemos al señor Larraín, a su asesor y a cada uno de los diputados y diputadas, y naturalmente a nuestra Secretaría, y levantamos la sesión.